Seguramente le querríais decir muchas cosas. A una persona con la que trabajáis seguramente le querríais hacer muchas cosas. Querríais intentar que estuviera lo mejor posible, querríais intentar que su salud, desde vuestra perspectiva, estuviera al máximo potenciado, que pudierais llegar a hacer que esa salud mejorara o fuese óptima, ¿vale? Pero en definitiva, hablando de amor, tenemos que hablar de felicidad. Cuando estamos enamorados estamos felices, y cuando estamos felices fluimos, y cuando se fluye se es natural, ¿vale? En este caso yo acabaré de fluir seguramente cuando termine y me vaya para allá y esté un poco más en el otro lado, pero en este caso lo que vamos a tener que tener en cuenta es la visión que tenemos de las cosas, ¿vale? Hay una mariposa por ahí que ahora me detendré un poquito en ella, pero en este caso nuestra visión de las cosas está sobre todo basada en eso. En el fondo, a lo mejor no estéis de acuerdo conmigo, pero estamos manejados por esa cosa que hay, nuestras neuronas, nuestro cerebro. Tal y como nuestro cerebro ve la vida, vemos nosotros nuestra realidad, o sea que nos la construimos nosotros mismos en este caso. Tenemos unas convicciones que son propias y esas convicciones son totalmente personales. No podéis llegar a pensar que teniendo las convicciones de otra persona vais a ser más completos o más felices. Tenéis que tener vuestras propias convicciones y eso se entrena. La realidad que podéis ver, en este caso, enfocándolo en la fisioterapia, que no me quiero ir demasiado por otros sitios, la fisioterapia que vosotros tenéis que ver o que podéis ver, cuanto más personal sea esa visión de esa fisioterapia, más natural os saldrá, ¿vale? Más fluiréis, más amor tendréis por lo que hacéis. En el fondo, creo que la fisioterapia es una profesión que es muy artesanal y esa, no voy a decir artesanalidad porque seguramente estará mal dicho, pero esa característica artesanal hace que sea muy importante una de las capacitaciones o una de las capacidades con las que os doy muchísima caña en fundamentos, por ejemplo, que es la de ser capaces de desenvolveros en entornos de incertidumbre. Porque cuando se trabaja con una persona, todas las técnicas que habéis aprendido o todo lo que creéis que sabéis, no es que quede en un segundo plano porque hay que saber hacer las cosas. Y yo voy viendo cómo vais sabiendo cada vez hacerlas más y cada vez sois más capaces como fisioterapeutas, técnicos, pero tenéis que tener en cuenta que hay muchas más cosas que hay que considerar y todo eso tiene que ver con cómo sois y con cómo amáis en este caso también. Pero bueno, aparte de que es una profesión que enamora y que todo está basado en esa neurona, es el único texto que vais a ver, no podía evitar poner un texto, aunque no lo vaya a leer, y de este modo pues casi os hago una clase de fundamentos de las que me suele salir. Si os dais cuenta, esta pirámide, ¿vale? Es una pirámide que se utiliza en PNL, en programación neurolingüística, para entender un poco cómo pensamos y cómo afecta incluso lo que nos decimos o lo que decimos tanto a los demás como a nosotros mismos, ¿vale? En este caso tenéis desde la parte baja a la parte alta cómo las cosas nos van influyendo o cómo nos vamos construyendo como personas, ¿vale? Pero en definitiva lo que hay en la cúspide es lo que somos nosotros y es lo que construimos y es lo que más hay que cuidar, es nuestro yo interno. Vuestro yo profesional como fisioterapeutas o bueno, como resto de profesionales, por si hay otras profesiones aquí representadas, tenéis que tener en cuenta que está basado en que esa espiritualidad que tengáis, a lo mejor parece un poquito así filosófico de más, pero esa espiritualidad es la que tenéis que cuidar muy bien, ¿vale? Si vais mirando un poquito más hacia abajo, veréis que la espiritualidad depende de vuestra identidad, los valores y las creencias que tengáis, capacidades, vuestras conductas y el entorno, ¿vale? Si pensáis, por ejemplo, que el entorno va a hacer que os comportéis de una determinada manera, podéis llegar a tener razón, pero en este caso quizá no es así, ¿vale? Porque lo que sí que va a hacer que cambie el entorno en vez de que el entorno os cambie a vosotros es cómo estáis o cómo tenéis de fe realmente construido la parte de arriba, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que he escuchado esta mañana en un vídeo de YouTube sobre esto, y hablaba de un padre que le decía a su hijo que había sacado malas notas. Pero se lo podía decir de muchísimas maneras. Lo primero que le podía decir es que no vales, es que siempre sacan malas notas y es que eres tonto. Si le decimos a una persona que es tonta o le decimos que es lo que sea y esa persona se lo cree porque la PNL dice que todo lo que nos decimos y nos dicen al final nos influye, nosotros estamos atacando a ese pilar que tenemos en segundo lugar, a la identidad. Pero también le podemos decir a ese niño que la verdad que no te ha salido bien. La conducta que has tenido a la hora de estudiar o de aprender o de lo que sea, ¿vale? Quizá podría mejorar.
En este caso, ese niño podría perfectamente entonces empezar a construir esa conducta a través de saber que no es tonto, que seguramente puede ser muchas más cosas, eso también se lo podemos decir. Formar unos valores y creencias que al final vayan a coger y vayan a hacer que se construya mucho más, de un modo más seguro, porque esa persona puede tener más seguridad. Y a partir de ahí sus capacidades las va a tener mucho más claras, ¿vale? En este caso podemos llegar a ser fisioterapeutas, pero no podemos pensar que lo único que tenemos que trabajar, o que lo que es más importante, que lo es y en mucha medida, son nuestras capacidades. Primero tenemos que saber quiénes somos. Cuando le vas a poner la mano encima a una persona, tenéis que saber quién es y quiénes sois vosotros y qué sentís. Y aceptar también lo que sentís. En este caso, si no lo hacéis, seguramente vais a ser profesionales no incompletos, pero que sí que cojearéis seguramente de alguna parte, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a volver otra vez a esto. He puesto una mariposa porque sin querer no paro de influenciar a la gente últimamente, no sé por qué estoy demasiado desatado. Y encima que os dejéis influenciar demasiado. Yo sinceramente creo que no sabéis lo que hacéis. Pero en definitiva, en uno de los grupos que voy a poner que me pidió ayuda, bueno, la ayuda mía es también como es, que os dejo un poco hacer lo que creéis que tenéis que hacer y os digo lo que creo que puede llegar a ocurrir y luego decidís vosotros mismos. Pero en este caso hablaba del efecto mariposa. ¿Qué puede ocurrir con las pequeñas cosas que podéis cambiar en vuestro día a día como fisioterapeutas? Sabéis que la universidad es un lugar en el que no solo aprendéis a ser fisioterapeutas tal cual, aprendéis a hacer muchas más cosas. El otro día, durante la elección de delegados en segundo, pues se produjeron una serie de conversaciones en las que al final acabé diciendo esto: en la universidad aprendéis a ser personas y ciudadanos, y después también, o sea, en el fondo seguís siempre haciéndolo. A partir de ese concepto, tenéis que tener en cuenta que todo lo que hagáis todos los días de vuestra formación aquí, en la universidad, el estar hoy aquí, el haber hecho el esfuerzo de organizar, de estar presente, todo eso va a hacer que cuando seáis fisioterapeutas egresados, como se tenga que decir, seguramente vaya a haber un cambio o vayáis a ser diferentes a no haber hecho nada ahora, ¿vale? Todo lo que hagáis os influye y eso lo podéis aprovechar, porque en el fondo todo lo que queréis ver al final lo vais a ver, y lo que no queréis ver no lo veis. Yo últimamente lo estoy haciendo mucho y me funciona muy bien y voy muy feliz por la vida, pero voy feliz por la vida porque he entrenado a mi cerebro, pues estoy esforzándome en ello, que hay muchas teorías por ahí sobre esto, en ver lo que yo quiero ver, lo que creo que me va a construir y lo que creo que me va a enamorar. ¿Por qué? Porque si me enamoro de algo, voy a estar 100% con ello, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eso lo podéis tomar como un consejo o como una pequeña guía, si queréis, pero el efecto mariposa funciona así. Decían que un pequeño aleteo en Pekín puede llegar a provocar un mes después una tempestad en Nueva York. Pues quizá puede llegar a producirse una tempestad dentro de 4 años o de 3 años, simplemente porque habéis puesto esfuerzo en hacer o en llevar a cabo las tareas que los profesores os ofrecemos con bastante esfuerzo, porque lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo. Quizá no entendéis muchas cosas de las que hacemos, pero van enfocadas sobre todo a que seáis capaces de desarrollaros al máximo, pero vosotros mismos. Así, de ese modo, podéis llegar a ser los fisioterapeutas también. También me gustaría hablar del no. No podía faltar Matrix, lo sabéis, o sea, es imposible que falte Matrix en una ponencia mía. Y quiero hablar del no. Aunque se vea muy oscuro, estaba en blanco, pero como no hay internet, cachis. Pero bueno, todavía quedan cosas por mejorar. ¿Sabéis lo que significa un no? Cuando alguien os dice un no, en el fondo os dicen: no hagas esto. Si no te lo habías planteado hacer nunca, a partir de ella te lo planteas. En PNL, aunque son muy estrictos, a mí no me gusta coger una teoría e ir con ella a muerte. Me gusta coger todo lo que haya por ahí y hacérmelo a mi gusto, para que al final me pueda llegar a enriquecer a mí, sobre todo. Pero cuando os dicen un no, en el fondo la gente no sabe que os están diciendo: imagínatelo, y a partir de ahí, si no te lo habías planteado, ya te lo estás planteando. Porque el cerebro no es capaz de entender la negativa, lo que entiende es la negativa sin imaginarse qué es lo que no tiene que hacer. Bueno, entonces, cuando le decís un no a alguien, imaginaos que le decís a un cliente:
es que no vas a poder conseguir esto. Sería bastante nefasto en el fondo, pero a lo mejor si es una persona que tiene bastante bien manejadas esa pirámide que os decía antes, a lo mejor le estáis diciendo que sí. Lo que pasa es que quizá podéis incluso hacerlo de otra manera mucho más constructiva. Siempre se puede pensar en positivo y os dejo que eso lo penséis a vuestro libre albedrío. Tened en cuenta que un no también estimula entonces el deseo. Y el deseo tiene también mucho que ver con el amor. Cuando digan que no a algo, en el fondo cuando una persona a la que quieres cortejar o con la que quieres mantener una relación te está diciendo que no, en el fondo eso fastidia, supongo. A nadie nos gusta que nos digan que no. Pero en el fondo dices, ¿cómo que no? Si yo me lo he imaginado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tener en cuenta que en este caso, aparte de que vivís con vosotros mismos y lo que vosotros creéis es lo que vais a poder conseguir, en este caso como profesionales, como personas, y que luego estará todo fundido, es imposible separarlo, tenemos que tener en cuenta que el no tiene esta versión negativa, o sea, que desaparece lo que tenga que haber. Pero nosotros solo tenemos que cambiar la perspectiva y el mismo no es un vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando dice un no o encontráis un obstáculo, lo mejor es echarse un poquito hacia atrás, valorar y a partir de ahí ver por qué camino podemos llegar a nuestra felicidad, que al final es lo que nos mueve a todos. Volvemos a esta neurona porque en el fondo, como os decía antes, yo creo que es la base de todo lo que somos y es lo que nos mueve. El cerebro está lleno de ellas. La formación que estáis llevando a cabo ahora mismo, que estáis recibiendo ahora mismo, está basada en el plan Bolonia, y por eso hablo del amor y de estas cosas más aburridas quizá, pero está basada en el plan Bolonia y a los profesores nos ha costado muchísimo esfuerzo y nos sigue costando intentar adaptarnos a todo esto, pero en el fondo quizá Bolonia no pensaba en esto, pero estamos intentando construir esto, el que os construyáis como profesionales completos y que os construyáis como unas personas que seáis capaces de hacer lo que tenéis que hacer sin limitaciones, porque no las hay, en el fondo no las hay. Las limitaciones normalmente se colocan para poder entender las cosas, pero no las hay. Y eso es porque nuestro cerebro funciona de una manera determinada. Nuestro cerebro funciona para que podamos, desde que somos pequeños, nos van parcelando todo para que vayamos entendiéndolo todo mediante conjunto. Somos personas, que somos un grupo de órganos, células y tal, y al final vamos estando en ciudades, en entornos, en el mundo, en la tierra, en todos lados. No voy a meter más caña con esto. En el fondo, nosotros vivimos desde dentro, tenemos un lugar, seguro que tenéis un lugar especial para vosotros, que está en un lugar más especial todavía, metido en un entorno, que todavía está en otro entorno que seguro que es muy bonito, ¿vale? O sea, pero al final nosotros no vivimos ahí, nosotros vivimos aquí, con personas. Se han pasado veces, ¿vale? Vivimos ahí, en ese entorno. Y tendremos que aprender a enfrentarnos a ese tipo de temas emocionales que van a hacer que vuestro trabajo como fisioterapeutas sea el que es, ¿vale? En este caso, nosotros también vivimos en este mundo que está dentro de otro mundo y dentro de otro mundo, ¿vale? Pero en definitiva, al final, siempre vais a estar en el mismo sitio. Sois vosotros, con vosotros mismos, con vuestra formación y vuestras cosas. Y a partir de ahí, en el momento que seáis capaces de tener eso claro, entenderéis el amor, entenderéis la pasión y entenderéis el por qué cada uno actúa de una manera. Si eso lo entendéis, desaparecen los nervios y desaparece todo lo que puede llegar a hacer otro, ¿no? Bueno, me están poniendo las luces rojas y cada vez me cego más. Os agradezco muchísimo que me hayáis elegido para hacer la ponencia inaugural. Os agradezco mucho que estéis aquí, vuestro esfuerzo, y por último agradeceros también el que me deis lo que me dais todos los días, porque todos los días vengo feliz a trabajar, aunque trabajo mucho, y eso me lo dais vosotros. Eso no lo consigo yo solo. Si no fuera por vosotros no lo conseguiría. Si lo pensáis al contrario, puede ser que al final todos seamos felices y os desarrolléis al máximo como queráis, ¿vale? Y antes de que empecéis a aplaudir, os digo otra cosa, esto ya va aparte totalmente. El comité organizador del congreso, el año pasado dije que por los tapones que utilizamos de las botellas los podríamos haber recogido para una buena causa. Este año lo hemos hecho muy a última hora y lo vamos a hacer también. Os pido encarecidamente que, como no cuesta nada de trabajo, los tapones que utilicéis de las bebidas que podéis llegar a beber cuando estéis en los descansos, aunque no sean los descansos, los depositéis en las cajas que el
el comité ha puesto a vuestra disposición fuera, ¿vale? De ese modo yo creo que también podemos construir, con un pequeño aleteo de mariposa, seguramente podemos construir una gran ayuda entre todos, ¿vale? Muchísimas gracias.